¿Por qué estoy aquí, no? En la presentación pues se ha dicho que soy filóloga, que soy bloguera, que creé un medio de prensa, he escrito libros, no solamente libros sobre Cuba, también libros sobre tecnología. Pero en realidad yo creo que yo he llegado hoy hasta aquí, no tanto por esa labor profesional enfocada en la información, en la noticia, sino por algo que estaba desde mucho antes en mi vida. Y tiene que ver con la creatividad. Siempre he dicho que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana donde la puerta está cerrada. En los lugares donde todo se hace más difícil, ya sea por condiciones económicas, por censura, por limitaciones de corte legal, el ser humano tiende a desarrollar el ingenio y la creatividad en unos límites, en unos niveles realmente sorprendentes. Así que en Cuba y en muchos países que han sido víctimas de la censura en la creación, en la información y también pues en el desarrollo profesional, los ciudadanos tenemos una especial creatividad e ingenio para enfrentar la vida. Claro, aunque es la capacidad de abrir una ventana, yo siempre digo, no se conformen con la ventana. Salgamos por la ventana de la creatividad mientras podamos, pero no perdamos el objetivo principal, que es abrir la puerta. Que un día en nuestras naciones y en nuestros países crear, proponer, opinar, presentar un producto, ya sea artístico o periodístico, no tenga que traer como consecuencia la represalia. O sea, salgamos ahora por la ventana, pero aspiremos a un día a abrir la puerta. Y voy a empezar esta reflexión personal hoy, en la que me encantaría que me hagan todas las preguntas que quieran. Voy a empezar con un artilugio pequeñito, que allí tienen un modelo, aquí tienen otro, que ha sido algo muy importante, no solamente en mi vida, sino en la vida de muchísimos cubanos. Y me gustaría preguntarles, ¿qué cosa es esto? Bien, se llama memoria USB, memoria flash, pendrive. En algunos países incluso le dicen llave maya. ¿Han oído esa frase también? En algunos lugares hace muchos años le decían llave maya, ¿no? Bueno, pues sí, todas esas preguntas son correctas, pero tampoco lo son, ¿no? Esto es la libertad. Para países como Cuba, donde ha existido por décadas una censura sobre la información y un control absoluto de los medios de prensa, la aparición de estas pequeñas cosas, donde se puede transportar decenas, miles de kilobytes, megabytes, eso ha significado un cambio muy importante en relación con el acceso a la información. Ahora, en mi caso particular, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezó por el lado más complicado y raro, ¿no? Yo nací en 1975 en Cuba, pertenezco a una generación que después en mi blog llamo la generación Y, de muchas personas que tienen estos nombres como Yunieski, Yusimi, Yanis Lady o Yoani. Un grupo de personas que fueron criados en Cuba bajo el mayor adoctrinamiento, como una especie de laboratorio social, donde se debía tener como resultado el hombre nuevo. O sea, íbamos a ser los cubanos que habitarían el comunismo, una sociedad donde no existiría el dinero, donde habría oportunidades para todos, donde usted podría llegar a un mercado y decir necesito un poco de aceite, un poco de pan y ni siquiera tendría que pagar por eso. Una sociedad de justicia, una especie de utopía encarnada en una isla en el Caribe. Y bueno, pues nos prepararon a mi generación para eso. Era una generación que no había conocido los vicios del pasado capitalista, que no había conocido la publicidad, que no conoció la prostitución y los prostíbulos, que no conocía, quizás la presencia en la política cubana de Estados Unidos o de los encargados de Estados Unidos, los embajadores en estos casos. Una generación además que llegaba prácticamente amamantada con el marxismo-leninismo, un concepto de la dictadura del proletariado. Esa era mi generación. Y en ese contexto yo fui educada y en lo particular, en lo familiar, pues mi padre era maquinista de trenes, ¿no? Por eso empezamos con una locomotora. Mi padre pues trabajaba en los ferrocarriles y tenía dos hijas. Mi hermana, que es mayor, y bueno, pues yo que soy la segunda. Y mi padre pues sentía que había muchas cosas que él quería transmitir, pero hubiera querido tener un hijo varón, ¿no? Bueno, ¿a quién le transmito
todo esto del gusto por los hierros, por los circuitos, por la mecánica. Y entonces, bueno, pues se conformó conmigo y dijo, Joanny, tú serás la persona. Así que todo comenzó de alguna manera en la cabina de una locomotora. En largos e intensos viajes que hacía con mi padre por toda Cuba, donde pasaron las cosas más rocambolescas y hermosas de mi infancia. Y allí nació un gusto por la tecnología, un gusto por todo aquello que ayudara al hombre a ir un poco más allá. Así que empecé desarmando relojes. Al principio me atraía mucho, bueno, cuántas piezas tienen. Después la mayoría no funcionaba, mi madre se molestaba mucho. Pero tenía un gusto especial por conocer el mecanismo de las cosas. Esa pasión por los objetos y la tecnología en general me llevó a encontrar buenas soluciones, ¿no? En una Cuba donde para usted tener un efecto electrodoméstico, un aparato en su casa, no necesitaba tanto la moneda real, tener dinero en el bolsillo, sino una especie de moneda invisible que la daban los méritos ideológicos y políticos. Los trabajadores, para lograrte comprar un refrigerador, un televisor soviético, una lavadora, pues tenían que mostrar fidelidad, participar en las marchas del 1 de mayo, en la Plaza de la Revolución, gritar consignas y, bueno, además trabajar mucho, hacer trabajos voluntarios los fines de semana. De manera que cuando a alguien se le rompía un efecto electrodoméstico, prácticamente no había solución. Era o lo remiendas y lo arreglas o te quedas sin él. De ahí que todos los cubanos somos más o menos unos ingenieros sin diplomas, ¿no? Y así empecé yo también. Arreglé mis primeras lavadoras, después arreglé el refrigerador de la casa. Eso fue en los años 80. Y en el año 1994 fui un poco más allá y construí mi primer ordenador, mi primera computadora. Ahora uno lo dice así, y dice, bueno, una joven inquieta que se construye una computadora. Pero estamos hablando de un año, 1994, en que en Cuba prácticamente nadie tenía una tecnología así. O sea, la persona que tenía una computadora era alguien muy cercano al poder, y si no, pues la escondía muy bien de las miradas, porque tener una computadora era simplemente un objeto que lograba una autonomía en la persona, que claro está, pues era muy mal visto por la policía, por la seguridad del Estado. Los propios vecinos podían delatarte y decir, el vecino de al lado tiene una computadora, y lo más peligroso que ocurriría sería que te la confiscaran, ¿no? Entonces, en medio de esa paranoia por la tecnología, donde salir a la calle con una grabadora en la mano ya te marcaba, pues yo decidí construir mi primer ordenador. Era, yo no sé si ustedes se acuerdan de la prehistoria de la tecnología, era una computadora 286. No existía Windows en aquel entonces era con el sistema operativo, era MS-2, y un rudimento muy antiguo de procesador de texto que se llama WordPerfect. Eso era la época de las pantallas negras y las letras ariales ahí que uno iba escribiendo y iban apareciendo. Y entonces construí mi primer ordenador, que era muy simpático porque era en realidad un manojo de piezas sobre una mesa, ¿no? No tenía un chasis, una caja donde guardarlo. Y entonces el disco duro, el microprocesador, las memorias, todo estaba muy regado, lleno de cables. Recuerdo que mi marido lo bautizó como el Frankenstein, porque aquello no tenía ni orden ni concierto, ¿no? Pero aquel Frankenstein, que fue hecho fundamentalmente con piezas compradas en el mercado negro e intercambiadas. Recuerden que en Cuba una de las habilidades que tenemos no solamente es la de ser ingenieros sin diplomas, sino que además tenemos una gran facilidad para sumergirnos en el mercado ilegal cada día a comprar cualquier cosa, desde carne de res hasta un microprocesador. Así que en el trueque, el intercambio y la ilegalidad, conseguí las piezas necesarias para construir ese ordenador. Y a partir de ahí empezó a gestarse la persona que soy ahora. ¿Por qué? Bueno, porque logré unir lo que yo podría considerar
las dos grandes pasiones de mi vida. Los circuitos, la electricidad, los mecanismos tecnológicos que había, pues de alguna manera, un gusto que había heredado de mi padre de alguna manera, y algo que también era una pasión en mi vida, que era la escritura. Soy filóloga de profesión, así que siempre he estado muy cerca de los libros, la literatura, la escritura. Me gradué en la universidad con una tesis sobre la literatura de la dictadura en América Latina, de manera que me siento muy feliz de estar en Guatemala, la patria del señor presidente, que fue uno de los libros que agregué en mi tesis. Y entonces yo sentía que eran como dos mundos divorciados. Yo me imagino que a ustedes también les pasa mucho eso como personas que están estudiando una especialidad de cine, pero también combinada con emprendimiento y negocio. Por momentos le parecen que son dos mundos totalmente separados, y yo creo que una de las características que tienen estos tiempos que vivimos es empezar a mezclar lo que parece irreconciliable, ¿no? Bueno, a mí me tocó, y con este monstruo, o con el monstruo aquel que creé, fundí mis dos mundos. El mundo de la tecnología, que me apasionaba, era autodidacta en temas tecnológicos, y el mundo de la palabra. Y así hice mi primer periódico universitario, que se llamaba Letra a Letra, y era literalmente hecho a letra, porque había que imprimir, recortar, después fotocopiar, en fin. Ahora bien, ¿cuál era el contexto en que nació ese Frankenstein y que se unieron en mi vida la palabra y la tecnología? Un contexto muy difícil para mi país. Estamos hablando de 1994, el año en que Cuba apareció prácticamente en las primeras planas de todos los periódicos y de los noticiarios del mundo por la crisis de los balseros. Agosto de 1994 empieza un estallido migratorio en Cuba y miles de cubanos se lanzan al mar en lo primero que encuentran. Arrancan las puertas de sus casas, se llevan la mesa de comer y se lanzan al estrecho de la Florida, escapando de la crisis económica, de la falta de libertades, de la asfixia social, del control estatal sobre cada pequeño detalle de la vida, ¿no? Y yo veo partir a muchos de mis amigos, veo partir a muchos de mis colegas, vecinos. Una verdadera fiebre de escapada se apoderó del país. Una escapada que no ha parado hasta el día de hoy. En ese momento eran balseros, porque salían en pequeñas balsas. Hoy se les llama balseros de a pie y están cruzando. Durante todo este tiempo y durante todos los meses anteriores han estado cruzando por miles Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Les comento esto porque una de las características, o sea, uno de los sentimientos que más se apoderó de mí en ese momento y también de mucha gente de mi edad fue el desánimo. Y ustedes conocerán ese sentimiento. A veces, bueno, nada se logra, nada se puede. Tienes creatividad, tienes talento, tienes ideas, pero de pronto chocas contra un muro de que nada se puede hacer en tu país y tienes que irte a otro a abrir camino, ¿no? Fue difícil vencer ese desánimo porque estaba por todos lados, ¿no? La gente prefería enfrentarse a un tiburón en el estrecho de la Florida que a un policía en la calle reclamando derechos. Hay muchos testimonios de esa época, de los balseros. Incluso ahora mismo se está haciendo un proyecto fílmico que lleva a un joven estudiante y profesor de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio, que se va a llamar Balsero, o Agosto se llama. Agosto es el nombre ahora de trabajo, que quiere retratar ese momento, porque fue un momento en que confluyeron muchas pasiones y también fue un momento muy dramático de la historia nacional. Todavía no se conoce la cifra de personas que perdieron la vida en el mar, pero fueron muchas. Y en ese contexto, donde todos veíamos cómo escapaban nuestros amigos, cómo el malecón se convertía en un gran embarcadero para partir, cómo decíamos adiós, cómo de pronto dejábamos de ver a alguien y preguntábamos ¿dónde está? Se fue. Cómo además el gobierno, pues de manera muy testaruda, apostaba y seguía apostando por el control y seguía apostando por su sistema y su proyecto de vida
aunque mucho antes se había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética se había desmembrado, en medio de eso ocurría algo muy interesante, y es que la prensa oficial prácticamente no narraba lo que estaba pasando. O sea, si usted leía la prensa oficial de aquellos años, era más o menos como la prensa oficial ahora. Loas al gobierno, titulares triunfalistas, noticias de sobrecumplimiento de producciones agrícolas que nunca llegaban al plato de los cubanos, y sobre todo una gran vocación y deseo oficialista de mirar hacia otro lado y no hacia los problemas internos. Eso me marcó bastante porque yo decía, bueno, yo tengo mi computadora, mi viejo Frankenstein armado sobre esto, tengo la capacidad de observar la realidad y podría ahora mismo narrarla más apegada a la realidad que el monopolio oficial sobre la prensa, que tiene tantos recursos, que mete las manos en las arcas de la nación y toma el dinero de toda la población cubana para financiar una prensa que al final se convierte como en una jaula, en un mecanismo de sumisión. Y entonces esa inconformidad, ese encontronazo que se daba ante mis ojos entre la realidad, la Cuba profunda, la Cuba real, la Cuba que yo estaba viendo desde mi balcón y cuando caminaba en la calle, a la Cuba que narraba la prensa oficial, yo creo que ese choque que se producía delante de mis ojos fue una de las cosas que más me llevó a decantarme por decir, bueno, a ver, yo lo voy a contar a mi manera. Y ahí nace, años después, lo que sería mi blog Generación Y, ¿no? Y traje un pequeño pantallazo del blog. Abro el blog en abril del 2007, ya llevaba cierto tiempo lidiando con la tecnología como mecanismo de expresión, ya había cambiado mi Frankenstein por algo más moderno. Un amigo balsero que necesitaba comprar un viejo motor de auto Chevrolet para ponerlo en su balsa y llegar más rápido a la Florida, me vendió una laptop compact. Y bueno, pues eso significó un salto tecnológico. Y entonces con aquella laptop y con mucho ingenio y creatividad, porque de eso se basa esta charla hoy, de la creatividad y la capacidad de salir por la ventana cuando la puerta está cerrada, pues abrí mi blog. ¿Cómo? Como un blog en el país del hemisferio occidental con menor conectividad a la web. Y probablemente el segundo país del mundo después de Corea del Norte, donde los ciudadanos la tienen más difícil para conectarse a la red de redes. Bueno, con ingenio. Solo había un cibercafé en todo el país. Era un cibercafé que estaba ubicado en el Capitolio de La Habana, ese edificio tan hermoso, neoclásico, representativo de la ciudad de La Habana. Y en ese cibercafé solo podían entrar extranjeros. Así que con un poco de ingenio, con sandalias a lo europeo, y mascullando una mezcla entre inglés, alemán y mucho despiste, el despiste es esa desorientación típica que tienen los turistas cuando llegan a un país, pues me empecé a comprar mis primeras tarjetas de conexión a Internet. Y con esas tarjetas de conexión a Internet me abrí un blog. Pero yo no sabía ni siquiera que existían lo que se llaman los gestores de contenido, ¿no? Para tener un blog. Yo no sabía que existía WordPress, no sabía que existía Blogger. Yo sentía que tenía que decir algo. Y no lo quería decir bajo el amparo de otro medio de prensa, ni bajo la sombrilla de otra línea editorial. Yo quería decir lo mío y pagar las consecuencias de asumir mi voz en solitario y en lo personal. Así que armé una página en HTML. ¿Alguno de ustedes sabe escribir HTML más o menos? El HTML es prácticamente el ADN, las tripas, el código básico sobre las que están sustentadas la mayoría de las páginas web, ¿no? Y bueno, siempre me interesó mucho la tecnología, aprendí a escribir en HTML y escribí mi página web. Y cada vez que iba a actualizar un post tenía que bajar la vieja página y subir la nueva con el nuevo post, ¿no? Porque no sabía que existía la tecnología para hacerlo más potable. Pero bueno, un poco después lo aprendí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que la pionerita que yo había sido, la muchacha que cada día, la niña que cada día de su escuela primaria
repetía antes de entrar a clases la consigna "pioneros por el comunismo, seremos como el Che", y que había escuchado en decenas de matutinos, clases y reuniones que en el país existían unos enemigos de la patria, unos mercenarios al servicio de Washington que querían destruir la nación, así decía la propaganda oficial de los opositores. Esa niña que había creído todo eso, publicó sus primeros posts en internet y fue acusada de exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de pronto entré en el ojo del huracán, sin proponérmelo. Los primeros posts los leo ahora y me parecen extremadamente naif. Uno era sobre la Serie Nacional de Béisbol, que es el deporte nacional, que la gente sacaba carteles apoyando un equipo y otro. Y era una novedad porque durante décadas en Cuba, sacar un cartel en público, poner un cartel en el balcón, la gente le daba pánico, dijera lo que dijera. Y entonces de pronto la ciudad empezó a llenarse de esos pequeños carteles de "Viva Industriales", "Industriales contra Santiago". Industriales es el equipo de béisbol de la capital cubana. Y así me inspiró para el primer post. Y dije, bueno, ¿y qué pasaría si el cartel en lugar de béisbol hablara de otras cosas? Y, por ejemplo, criticara la actitud del gobierno cubano sobre el etanol o, en fin, o la educación. Y así fui publicando posts muy cotidianos. A mí me interesa la viñeta del día a día. Cada uno de mis posts es como si yo estuviera frente a un lienzo tratando de pintar la realidad cubana. Me gustan los detalles, los olores, eso que lo que ningún titular de prensa refleja. El hombre que va a comprar el pollo al mercado racionado y su hija le pregunta, papi, ¿cuántos pollos tú te has comido en tu vida? El hombre se asombra y dice, ¿cómo? No sé, no puedo contarlos. Y la hija que está aprendiendo las primeras fórmulas matemáticas le dice, papi, si el pollo viene una vez al mes y te dan tantos gramos de pollo o tantas onzas y tú has vivido tantos años, bueno, pues es muy fácil, divides, o sea, primero multiplicas los años por la cantidad de meses que has vivido y divides después por la frecuencia en que viene el pollo y puedes calcular más o menos. Y el padre le dice, mija, yo nací antes del mercado racionado y de niño comí pollos sin tener que esperar a que llegara por el mercado racionado. Y la niña le dice, papi, tú me vas a hacer creer que antes uno iba a la carnicería y podía comprar el pollo que quisiera. O sea, esas pequeñas historias me interesan. Son las historias que que ningún medio va a poner en primera plana, que probablemente nunca van a salir en el noticiero estelar de la noche, pero que reflejan como nada la realidad cubana. Esa mezcla de absurdo, desabastecimiento, dolor, ironía y humor, porque el cubano, en medio de las tragedias, puede tener mucho sarcasmo y mucha ironía. Entonces, esos fueron mis primeros textos. Y lo que ocurrió fue que el gobierno se lo tomó muy a mal. Se lo tomó muy a mal por varias razones. En primer lugar, porque yo era la generación del hombre nuevo. ¿Cómo era posible que con tanto adoctrinamiento, tantas horas gastadas en enseñarme ideológicamente, de pronto no fuera el producto que esperaban? Y también se lo tomaron muy a mal, porque yo era mujer y yo estaba diseñada, educada para ser miliciana, madre de los próximos revolucionarios, federada de la Federación de Mujeres Cubanas. Yo estaba pensada y diseñada para apoyar el poder masculino en Cuba. En Cuba el poder es muy macho, y no estoy hablando de que lo hacen hombres, es que es un poder muy beligerante, muy agresivo, con mucha testosterona. Y entonces, claro está, cuando una mujer disiente, tiene otra opinión, difiere del Estado y del gobierno, pues inmediatamente le recuerda que lleva faldas. Así que yo decía al principio, me bromeaba un poco con mi marido, le decía, bueno, mis ovarios son culpables pero subestimados. Al principio, los primeros posts, la primera agresión gubernamental fue decir, ella no escribe, le escribe el marido los textos, ¿no? O sea, como que las mujeres no pueden atreverse a ir allá. Si te atreves, es que no eres tú. Entonces, esas fueron las primeras agresiones, pero fueron escalando.
He sufrido detenciones, arrestos, pero sobre todo ha habido una campaña extensiva, agresiva y sistemática de lo que yo llamo el fusilamiento de la reputación. He encendido la tele en el horario estelar y he visto programas dedicados a mí donde se me llama ciberterrorista. Son palabras mayores, ¿no? Recuerdo que una vez en uno de esos programas salían mis manos sobre un teclado, escribiendo, era como una imagen así, y de la pantalla surgían 2 helicópteros artillados, era una especie de efecto especial. Y mi madre, que no sabe nada de tecnología, dice, si tú puedes hacer eso, tú puedes. Digo, mami, por favor, me gusta la tecnología, pero maga no soy, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió con mi blog. En la presentación, pues escuchaban que he ganado premios muy prestigiosos como el Ortega C de Periodismo, que es el premio, el premio de periodismo más importante en lengua española, pero también me han pasado cosas muy tristes, como perder a muchos amigos. Uno de los efectos que busca la satanización pública del crítico es que la gente se aleje. Entonces, de pronto, gente que no me llamaba, que ya no iba a mi casa, que me veía en la calle y cruzaba la acera por temor. Y eso es lo que logra la propaganda oficial cuando sataniza a un individuo en un sistema totalitario. Esa propaganda afecta todo, desde la escuela donde va tu hijo, donde los maestros empiezan a mirarlo con suspicacia, los colegas empiezan a cuidarse de él, hasta cosas tan sencillas como puede ser comprar en el mercado negro, que en Cuba es muy importante. En Cuba tenemos un mercado negro que va a todos los productos. Estamos hablando de un país que hace más de 50 años tiene un mercado racionado, pero las necesidades son muchas. Entonces usted no se puede conformar con la pequeña cuota de producto que le dan, quiere más. Y para eso, pues somos hábiles compradores del mercado negro. Cada día los cubanos pasamos la delgada línea roja entre legalidad y ilegalidad para comprar desde medicamentos, como se ve en la imagen, hasta, y aquí es lo más importante, información. Y entonces aquí también es donde entra la tecnología a salvarnos y donde este pequeño objeto se convierte en la libertad. Y es que con el monopolio oficial, con mucha gente, con el miedo incluso de buscar información, con los disidentes y los opositores satanizados por la propaganda oficial, con un monopolio absoluto sobre cada cosa que se publicaba en la prensa, el gobierno no pudo prever que la tecnología se iba a desarrollar tan rápido que iba a crear estas pequeñas cosas que caben en cualquier bolsillo y que no iba a poder poner un policía en cada esquina a ver quién lleva uno y quién no. Y en la barriguita de estos artilugios viaja todo tipo de información, incluyendo mi blog. Y entonces de pronto mis textos, mis escritos, se convirtieron en unas especies de hits prohibidos del mercado ilegal, ¿no? Y empecé a encontrarme gente en la calle que lograba superar el miedo de acercarse y contarme temas para escribir. Así que en todo este tiempo nunca he sentido esa sensación de sentarme en la página en blanco y decir, ay, ¿qué escribo hoy? No, es como si la realidad saltara ante mis ojos. Y hubiera muchos temas también por escribir. Y también fui ganando responsabilidad. Al principio soltaba las palabras, pero después me di cuenta que estaba hablando sobre una realidad muy lastimada. Un adjetivo aquí, un sustantivo allá, una afirmación de este tipo podía dañar a mucha gente, ¿no? Entonces esa responsabilidad del creador, del cineasta, del escritor, del periodista, decir, bueno, ¿ayudo o no ayudo con mi palabra? ¿Ayudo o no ayudo con mi obra? ¿Hasta dónde narrar que no se convierta en delación? Bueno, voy a narrar cómo funciona el mercado ilegal en Cuba. Y bueno, pues tengo que delatar muchos mecanismos que al final van a terminar en manos de la policía también, ¿no? Entonces, ese dilema de los que somos cronistas de nuestra realidad siempre será un dilema que nos acompañará. Y sobre todo,
saber que vamos a romper más de un cristal en este camino, ¿no? Habrá gente que se molestará mucho y sobre todo se molestará mucho el poder, porque los poderes, ya sean económicos, ya sean políticos, se molestan mucho cuando los dejamos en ropa interior frente a los ojos públicos, ¿no? Y esto que vemos aquí, la memoria flash y los discos duros externos, se han convertido ahora mismo en la principal fuente de información y camino informativo para los cubanos. Ahora tenemos un fenómeno muy simpático en Cuba y muy interesante, que se llama el paquete. El paquete es una compilación audiovisual que se hace cada semana y que tiene alrededor de un peso de 1 terabyte en conjunto. 1 terabyte de información es una cantidad de información bestial, ¿no? Yo no sé si ustedes han podido ver alguna vez 1 terabyte así en una semana, yo creo que es imposible, ¿no? Y ese terabyte de información que se compila de manera alternativa, independiente, se comercializa en el mercado informal, pero claro, se comercializa en una parte, pero después se transmite de manera gratuita, de mano en mano. Si tú lo compras, me lo transmites a mí que soy tu amiga, sin costo alguno, ¿no? Y allí no solamente viaja los últimos estrenos de Hollywood, revistas en PDF, sino también mucha producción alternativa nacional que jamás transmitirían los medios oficiales. Mi blog, pequeños documentales críticos, hay mucha historia de lo que pasó en Europa del Este, que la gente tiene apetitos por ver cómo se cayó el muro, los crímenes de Stalin, los crímenes de Ceausescu, y eso es el embrión de la televisión del futuro. O sea, la televisión nuestra ahora viaja en un disco duro externo y se llama el paquete. Pero también en nuestro auxilio han llegado las redes sociales. Redes sociales de las que tenemos una experiencia muy limitada, ¿no? Recuerden que tenemos muy poco acceso a Internet, aunque en el último año el gobierno ha abierto varias decenas de zonas Wi-Fi alrededor del país, pero 1 hora de acceso a Internet sigue costando alrededor de $2. En un país donde el salario promedio no supera los $30 al mes. Entonces, bueno, es un gasto. Lo que pasa que también hay que entender que en Cuba nada es lo que parece. Y a través de la remesa, el desvío de recursos, los negocios ilegales, la mayoría de la gente siempre logra un dinero adicional al salario. Y entonces con eso se pagan horas de Internet y claro está, pues son muy atractivas las redes sociales, las más popular en Cuba entre los jóvenes es Facebook, ¿no? Aquí también Facebook es como la principal, ¿no? No son muy tuiteros los chapines. Bueno, en Cuba pasa más o menos lo mismo. Facebook es la más popular, pero Twitter es la más usada por los activistas. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Twitter permite publicar por mensajes de solo texto y también por correo electrónico. Facebook también tiene esta característica, pero es un poco más compleja. Si usted no tiene acceso a Internet, no importa. Usted puede publicar en Twitter a través de números de servicio en los que se le da alta a su número telefónico, con muy sencillo, enviando 4 comandos. Star, nombre de usuario, contraseña y OK. Y su número de móvil queda anclado a ese número de servicio de Twitter. Todo mensaje, SMS que envíe a ese número de Twitter saldrá publicado automáticamente en su timeline. Eso ha sido muy importante para el activismo cubano, porque ha permitido narrar en vivo situaciones que antes había que esperar que un medio de prensa internacional se interesara y quisiera publicar al respecto. Nos ha protegido mucho. Tengo muchísimas anécdotas personales de cómo Twitter me ha salvado de un arresto, ha disminuido el tiempo de captura por la policía y también ha alejado el golpe, ¿no? O sea que en el caso de Twitter, pues nos ha permitido un poco más de protección. Y bueno, pues evolucioné. Además del blog, que lo mantengo todavía, dije, quiero hacer algo más. Esta combinación de información y tecnología, mirada sobre la realidad y mundo digital puede ir un poco más allá. Y así, hace 2 años, junto a un grupo de colegas,
fundamos el primer diario independiente en Cuba, digital. En primer lugar, porque no tenemos recursos para el papel. Y segundo, porque está absolutamente prohibido. En Cuba hay un delito que se llama propaganda enemiga, que nos impediría imprimir y distribuir de mano en mano nuestro periódico físicamente. Así que creamos este sitio web que se llama 14ymedio.com. 14 porque nacimos en el piso 14 de un edificio modelo yugoslavo en el año 14. Nos gustan los números y se indexan mejor en Google. Y la Y que viene de mi blog Generación Y, como para decir, todo esto nació de una bitácora personal, y medio, que en español, saben, tiene ese doble significado de mitad y medio de prensa. 14ymedio es un sitio de noticias, de informaciones que van desde la cultura, economía, opinión, testimonios, entrevistas, música, deportes, de todo un poco. O sea, un diario, ¿no? Que resulta muy difícil de hacer y sobre todo que está ilegalizado. O sea, no hay una legalidad en Cuba que permita tener un medio independiente no gubernamental. Pero hemos encontrado las rendijas, hemos encontrado la ventana allí donde la puerta está cerrada. ¿Y cuál ha sido esa? Bueno, pequeños trucos legales, como sacar una licencia de trabajo por cuenta propia, o sea, de sector privado, como mecanógrafos, ya que no nos permiten ser periodistas por cuenta propia. Así que cuando la policía pregunta, digo, bueno, nosotros somos mecanógrafos, mecanografiamos nuestros propios textos. Les digo esto porque muchas veces uno dice, no se puede, es imposible, está prohibido, no nos dejan. Pero si nos sentáramos a analizar cada realidad y cada circunstancia, yo estoy segura que siempre encontramos una pequeña rendija por donde colarnos. Y si en Cuba, prácticamente sin internet, ilegalizado, con un monopolio absoluto sobre la prensa, se puede encontrar estos pequeños huequitos y estas pequeñas ventanas, estoy segura que ustedes también en su vida profesional encontrarán algunas, ¿no? Bueno, estos son los temas que tocamos en el diario. Y hay cosas que no pensábamos que iban a tener tanto éxito y que ¡boom! Han sido un verdadero boom entre los lectores, como los precios del mercado. Cada martes publicamos al menos 6 lugares diferentes dentro de la isla con los precios del mercado. Bueno, ¿y qué importancia tiene eso, dirían ustedes? En un país donde el gobierno no está dispuesto a confesar que una libra de carne de cerdo le cuesta a un profesional 2 días de trabajo, en un país así, los precios se convierten en algo totalmente contestatario. Entonces, bueno, decidimos informar a la gente de los precios, cómo van cambiando, cuánto está la calabaza, el arroz, y ha tenido un éxito tremendo esta sección, que es una de las más visitadas de nuestro periódico. Claro está, hemos hecho una de las coberturas más completas y dentro de la isla del deshielo entre la administración de Obama y Raúl Castro, y reportado hechos históricos como la llegada de los Rolling Stones a La Habana, bueno, todo esto, Madonna, en fin, todas estas figuras que han pasado por Cuba después del 17 de diciembre de 2014, en que se anunció el restablecimiento de relaciones. Y hemos seguido reportando la escapada, la huida. Tenemos uno de los dossiers más completos de los últimos 2 años de cómo están huyendo los cubanos del país. Tenemos muchísimos reportajes hechos sobre, por ejemplo, la estancia en Panamá, en Costa Rica. Estuvimos en Costa Rica también reportando toda la crisis que hubo con la frontera de Nicaragua. Y tenemos un compromiso con la libertad que nos hace prestar especial atención al reporte y la información sobre hechos represivos. La cuestión de que Cuba haya cambiado, no por voluntad del gobierno, sino por las nuevas tecnologías y nos estemos informando más, no significa que ya todo está solucionado y que el sistema se ha vuelto permisivo y tolerante con la diferencia. Sigue habiendo muchísimos arrestos, intimidación, represión física y psicológica. Pero sobre todo, seguimos apostando a que la tecnología nos hará un poco más libres. Aunque la tecnología no es buena ni es mala, sino que adopta la ética del que la usa, puede ser utilizada para
informar y para censurar. O sea, nuestros censores, quienes bloquean nuestro sitio en los servidores cubanos, también usan la tecnología. Por lo tanto, la tecnología no es cívica en sí misma, ni buena en sí misma, ¿no? Ni heroica en sí misma. Pero la tecnología, en las manos ciudadanas, en las manos de creadores, en las manos de informadores y de periodistas, ha logrado que una pequeña isla, donde muchos no sabían y otros no querían saber, pues sea ahora un lugar donde la información fluya más. Por eso, algún día, cuando Cuba sea democrática y libre, en alguna plaza de La Habana o de otra parte del país, habrá que hacerle un monumento a la memoria flash. Yo prefiero un monumento a una memoria flash, a un artilugio tecnológico, que un monumento a alguien con armas, con un machete en la mano, con un fusil al hombro. Así que los invito un día a que nos tomemos un café frente a ese monumento.